Y en la moción 31 es una moción que de una u otra forma ha vuelto a este pleno y que hasta hoy siempre ha conseguido el mismo resultado. Un equilibrio de fuerzas que no ha llevado la moción hacia ningún sitio. Hoy tenemos una realidad diferente en este pleno, debido a que el compañero Iván Nieto no ha podido acudir hoy al pleno, a que le deseamos una pronta recuperación. Pero y también tengo que decir que dada la importancia que tiene esta moción, me sorprende también que no haya habido la voluntad de diálogo tampoco de la parte que generaba esta descompensación de fuerzas para llegar al mismo resultado, que creemos que en este caso es lo justo, que del mes pasado a este no ha cambiado nada y que llegáramos precisamente al mismo resultado. A ver, es una cuestión de simbolizar. Lo que nosotros siempre hemos querido con esto es simbolizar, porque nuestro voto natural desde siempre habría sido votar en contra de esta moción, pero queremos simbolizar que esta intransigencia y este inmovilismo por parte del PP y de Ciudadanos a lo que nos llevan especialmente a eso, a ningún sitio, a estar divididos, a estar confrontados y no nos llevan a ningún sitio. Y es lo que hemos pretendido demostrar siempre con este limbo perpetuo que tienen este tipo de mociones. Bueno, dada la situación inicial con la que partíamos en este pleno, que no sé si va a cambiar en el transcurso, en este caso yo cambiaré mi voto y votaré en contra de la moción.